Hola a todos. Hoy vamos a ver qué es una función cuadrática y cómo podemos representarla. Bueno, las funciones cuadráticas, también llamadas parábolas, son lo que tenemos aquí definido un poquitín más abajo para que os quede bien clarito. Lo que dice la siguiente nota, dice, una función cuadrática viene dada por un polinomio de segundo grado, ¿vale? Y primera cosa importante, siempre que tenga una función dada por un polinomio de segundo grado, tendremos una parábola. Y se expresa de la forma y igual a ax al cuadrado más bx más c, donde evidentemente a ha de ser diferente de 0, porque si no, no sería un polinomio de segundo grado. ¿De acuerdo? ¿Y qué mes hemos de tener en cuenta? Dice que su gráfica es simétrica respecto del vértice. ¿Qué es el vértice? Es el punto máximo o mínimo absoluto de la función. Mirad, esto va a ser el vértice. Y su imagen es la siguiente. Toda parábola, toda función cuadrática va a tener esta imagen de aquí, ¿de acuerdo? Dos ramas que crecen o podrían también decrecer, es decir, la podríamos tener la imagen hacia abajo, un punto que va a ser el más bajo de todo o el más alto del todo en caso de que tuviese esta forma, que vamos a llamar vértice, y siempre se va a cumplir, si miramos el dibujito lo tenemos más claro, siempre se nos va a cumplir que va a ser simétrica, va a haber una línea, en este caso esta línea de aquí, de tal manera que si yo doblara por esta línea mi dibujo, coincidiría el lado derecho con el lado izquierdo. Por tanto, a esta línea se le llama eje de simetría. Por tanto, tenemos las ramas, ¿de acuerdo? El vértice, que es el punto más importante de nuestra parábola, y nuestro eje de simetría. Bueno, una vez que sabemos que es una parábola y que va a venir dada siempre por una ecuación de segundo grado, vamos a ver qué características tiene una parábola, ¿vale? Mirad. Veamos las características. En primer lugar, nos hemos de fijar en el valor de a. Si recordáis, hace un momentito hemos comentado que una parábola responde siempre a esta ecuación. Y igual a ax al cuadrado más bx más c. Pues bueno, la mayor parte de las características de la parábola las podemos obtener a partir del valor de a. Cuando el valor de a es mayor que 0, lo que va a tener nuestra parábola es las ramas hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo la dibuje, siempre va a hacer este dibujo, ¿de acuerdo? Esto va a ocurrir cuando la a sea mayor que 0. Si a, por el contrario, es menor que 0, tiene las ramas hacia abajo. Es decir, que si yo la dibujo, su dibujo será de esta forma, con las ramas hacia abajo, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos lo está dando todo esto? El valor de a. Más cositas. Bueno, por otro lado, cuando el módulo de a, ¿qué era eso del módulo de a? Bueno, recuerdo, el módulo de a es el valor de a sin considerar el signo. Por ejemplo, el valor de menos 5 es 5. El valor del número 5 también es 5. Bueno, pues el módulo de a es grande. ¿Y qué entendemos por grande? Cuidado. Grande para nosotros es que sea más grande que 1. Cuando el valor de a es grande, es decir, la a es mayor que 1, 2, 3, normalmente no solemos representar valores más grandes porque se va a hacer gigantesca, la parábola se hace estrecha. Y cuando el módulo de a, es decir, el valor que tiene a, es próximo a 0, nuestra parábola va a ser ancha. Vamos a ver todas estas características sobre un dibujo y veremos cómo simplemente conociendo estas 4 características del valor de a podemos saber de qué ecuación estamos hablando, de una o de otra. Observemos ahora estas 4 parábolas, ¿de acuerdo? Hemos dicho, si os fijáis, que cuando las parábolas tenían las ramas hacia arriba, ¿vale? El valor de a era positivo. Por ejemplo, esta parábola roja, su a, que es lo que acompaña a x cuadrado, es 1, y en la parábola negra, su a es 2. Si nos fijamos, el valor de a de la parábola negra, que es la más estrecha, es 2, un número mayor que 1. Y en esta es 1. Es una parábola, digamos que es como la básica, la normal, ¿de acuerdo? Observemos ahora las parábolas que tienen sus ramas hacia abajo, tanto la verde como la violeta. Bueno, fijaros que las dos, su valor de a es negativo, ya que hemos dicho que cuando la a es negativa, ¿de acuerdo?
las parábolas, las ramas van a ir hacia abajo. Si os fijamos, el valor de A es menos 0,5 próximo a 0 y por tanto, si os fijáis, es la más ancha de las 4 parábolas que hemos dibujado. Y esta parábola de aquí, que es igual a menos 3x al cuadrado, ¿vale? La A es negativa, va hacia abajo y encima es estrecha porque es un valor, digamos, grande. El valor de A es mayor que 1 si no tenemos en cuenta el signo y por tanto es la más estrecha de todas. Bueno, una vez que hemos visto las características de una parábola, vamos a ver cómo podemos representar la gráfica de una parábola. Y esto va a ser muy fácil si seguís básicamente estos 5 pasos. Mirad, el primer paso y lo más importante, lo primero es calcular el vértice. El vértice de una parábola, x sub v, esta v es de vértice, viene dado siempre por esta fórmula, menos b partido por 2a, donde evidentemente a y b son los de nuestra parábola. La y del vértice, pues la calcularemos de la siguiente manera. Una vez que hemos obtenido la x, sustituiremos el valor de x por el de la x del vértice que hemos obtenido. Bueno, ya tenemos el primer punto y el punto más importante, el vértice. Lo segundo que vamos a hacer va a ser calcular los puntos de corte con el eje X. Siempre cortamos el eje X, se cumple que la Y vale 0. Por tanto, sustituimos en la función f de x la y por 0 y nos quedará que 0 es igual a x al cuadrado más bx más c. Ecuación de segundo grado que la sabemos resolver y obtendremos dos soluciones, x sub 1 y x sub 2. Es decir, tendremos el punto x sub 1, 0, su valor de x y su valor de y, y el segundo punto que será x sub 2, 0, su valor de x y su valor de y. Una vez que hemos calculado los puntos de corte con el eje X, en el tercer paso vamos a calcular los puntos de corte con el eje Y. Y lo que vamos a hacer es sustituir la X por 0. Y obtendremos realmente el valor C de nuestra ecuación, es decir, obtendremos el punto 0C. En cuarto lugar, vamos a hacer una tabla de valores. En esta tabla de valores vamos a colocar los valores ya obtenidos. El primer valor que colocaremos, y es el más importante, es el vértice. ¿Vale? No os olvidéis que este es el valor más importante. Colocaremos también nuestros puntos de corte con el eje X, nuestro punto de corte con el eje Y y otros valores que lo interesante es que los hagáis siempre simétricos respecto del vértice. Ahora luego en el ejemplo lo veréis más claramente. Y en último lugar haremos el gráfico. Vamos a ver todo esto que hemos comentado en un ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a representar gráficamente la función f de x igual a x al cuadrado menos 4x menos 12. En primer lugar vamos a calcular el vértice. Hemos dicho que la x del vértice era menos b partido por 2a, es decir, como b vale menos 4, será 4 partido por 2a, 2 por 1, 2, que da 2. Ya tengo la x para calcular la y del vértice, solo voy a sustituir, voy a cambiar cada vez que aparezca x por el valor 2 que he obtenido, es decir, 2 al cuadrado menos 4 por 2 menos 12, que si lo calculáis da menos 16. Ahí tenéis vuestro primer punto, que va a ser el del vértice, que es el 2 menos 16. Ese es el valor más importante, os lo vuelvo a recordar, de todo el gráfico. Luego calculamos los puntos de corte con el eje x, luego la y vale 0, sustituiré f de x por 0. 0 igual a x al cuadrado menos 4x menos 12. Ecuación de segundo grado que si la resolvéis, aquí tenéis algunos pasos, da de soluciones 6 y 2. Luego hemos obtenido dos puntos, el 6, 0, 6 con 0 y el 2, 0. Luego, en el tercer paso, íbamos a hacer los puntos de corte con el eje Y, es decir, que la x vale 0 es de Y, ¿qué será? 0 al cuadrado menos 4 por 0 menos 12, es decir, menos 12. Si os fijáis, el valor de C de la ecuación, luego obtenemos el punto 0 menos 12. Ya lo vamos a poner todo en una tabla de valores, X e Y. En primer lugar indicamos el vértice, el punto más importante, 2 menos 16, 6, 0, el primer punto, 2, 0, el segundo punto y el siguiente punto que es el 0 menos 12. Y ahora nos va a interesar hacer algunos puntos más para poder dibujar fácilmente. ¿Y qué nos interesa hacer? Puntos simétricos respecto del vértice. A ver si eso lo entendemos. Nosotros tenemos que nuestro vértice está en el punto 2. Y por ejemplo ya habíamos calculado el punto 0 de aquí. Si os fijáis, el punto 0 está
menos 2 a la izquierda. Luego el simétrico de 0 estará 2 a la derecha, más 2 luego va a ser el 4. ¿De acuerdo? Por eso aquí he marcado el punto 4. Por ejemplo, ahora me puedo ir 1 a la derecha y obtendré el punto 3. Pues también me iría 1 a la izquierda, menos 1 y obtendría el punto 1. Luego, 1 y 3 son simétricos y 0 y 4 los son simétricos respecto del vértice. Esta es la manera que vamos a utilizar para buscar estos puntos de aquí. Una vez que ya decido cuáles son los puntos que marco aquí, pues solamente calculo 4 al cuadrado, menos 4 por 4, menos 12, sustituyendo y obtenemos que son menos 12. Para 3 nos dará menos 15 y para 1 nos da menos 15. Fijaros que los simétricos, 0 y 4 que son simétricos, tienen el mismo valor de i. 3 y 1 son simétricos y los dos tienen el mismo valor de i. Bueno, pues solo nos queda dibujar el gráfico. Para dibujar el gráfico, lo que he hecho yo es ir dibujando, no me cabe todo, he ido dibujando los puntos que he encontrado, el 2 menos 16 que era el vértice, el 1 menos 15, 3 menos 15, 0 menos 12, 4 menos 12, 2, 0 y 6, 0. Y una vez que los tenemos marcados, pues simplemente, con un poquitín de paciencia, simplemente dibujamos nuestra parábola. Y bueno, chicos, ya está. Hasta pronto.